Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, y comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Muy buenos días, alegres y contentos de saber que una vez más, en una sola vez, en un solo sacrificio, Jesucristo nos hizo libres. La Biblia nos dice que si nosotros permanecemos en la palabra, seríamos verdaderamente libres. La no permanencia en la palabra nos hace a los seres humanos andar buscando cada día cómo justificar nuestros actos delante de los hombres, delante de la sociedad. Queremos ser mejores y aún delante de Dios, pero nosotros estamos haciendo una y otra vez una cadena de actos, una cadena de sacrificios que no son agradables a Dios. Y es así como en la ley, en el Antiguo Testamento, el sacerdote presentaba víctimas o sacrificios delante de Dios por el pecado de los hombres. Pero un día Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer virgen llamada María, acá en la tierra, para que éste sea el Salvador del mundo, y que no era solamente con su nacimiento que nos iba a dar vida eterna, sino que nos iba a dar vida eterna solo por creer que Él era el Cristo, que nació una vez, murió una vez y resucitó y tiene vida eterna. Entonces el que resucitó tiene vida eterna. Hoy día tenemos una alabanza que dice: una vez más. Una vez más me acerco a ti, una vez más creo solo en ti, una vez más puedo adorarte solo a ti, porque cuando usted encuentra ese refugio del que tiene la vacuna, del que tiene la cura para el pecado de la humanidad, no tenemos que andarlo buscando en otra fuente, sino que Jesús es el que tiene la victoria sobre la muerte, es Jesús el que venció para darnos vida eterna. Entonces vamos a ver por qué una vez más. Porque solo con un sacrificio, una vez más, Él lo hace todo. Y vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha estado hablando. ¿Y cómo ha hablado? A través de los profetas, a través de la Biblia, que es la mejor profecía que nosotros podemos tener. Dios siempre ha estado hablando y Dios nunca ha dejado de hablar al ser humano, pero el ser humano se ha hecho el sordo, ha dado la espalda y no ha querido entender todas las leyes que Dios ha hecho ya
cambiado en los cielos para bien nuestro. Dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y usted sabe que hace más de 2000 años, ahora viene Dios hablando a través de su Hijo que estuvo en la tierra, y de él está escrito en la palabra de Dios que nomás él hizo. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Quién es Jesucristo? Heredero de todo. Hereda las leyes, la autoridad y la vida. Él es heredero de la vida y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ha hablado a través de los profetas muchas veces, y en estos tiempos ha venido hablando a través de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y dice en Hebreos 7:22, dice así: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué vino a hacer Jesús? Abolir ese pacto que había antes entre Dios y el hombre y hacer un mejor pacto, a decir, yo doy mi vida en rescate de la vida de los seres humanos. ¿Para qué nos rescata? Para que no nos vayamos al infierno, para que no tengamos una vida de desastre aquí en la tierra y después de haber acabado la vida del cuerpo, ir al infierno. Por eso Él vino a ser fiador de un nuevo pacto y mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Antes de Jesús siempre había sacerdotes. Se levantaban sacerdotes que eran puestos entre Dios y los hombres. El sacerdote es para interceder, para pedir perdón por el pecado del pueblo. Pero no podía continuar porque cuando llegaba la muerte se acababa el sacerdocio, se acababa el intercesor, se acababa el nexo que tenía el hombre de llevar sus pecados al sacerdote y sus ofrendas y sacrificios para que éste las presentara delante de Dios. Pero Jesucristo vino a ser fiador de un mejor pacto, mejor que lo que hacían los sacerdotes. Y dice el verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, Jesucristo es el mejor sacerdote. Él no muere. Y por cuanto dice permanece para siempre, Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces a nosotros nos compete, nos conviene estar en este nuevo pacto, en amistad con Jesús, porque Él tiene un sacerdocio inmutable. Él intercede por nosotros día y noche delante del Padre. Y dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, por lo cual puede Jesús salvar con un solo sacrificio. A usted lo salva una sola vez y por siempre, perpetuamente, a los que por Él se acercan a Dios. Usted no se puede acercar por medio de religión, por medio de un familiar, por medio de un amigo, por medio de una religión. Usted tiene que acercarse solamente por medio de Jesús y Él te puede salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios. La única forma de acercarnos a Dios para tener vida eterna es a través de Cristo Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué ha hecho Jesús? Que Él intercede toda la vida por nosotros. Y vemos, dice que el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Teníamos un sacerdocio antiguo, pero este mejor sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad de cada día. Jesús no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque los hombres ofrecemos sacrificio primero y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. ¿Cuál es la ley? ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres de poner, de quitar? Pero Dios puso un solo sacerdote que es inmutable y no puede ser quitado, y con un solo sacrificio nos da vida eterna. Y dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús fue hecho perfecto para siempre. En el capítulo 9
versos 11 y 12, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Lo que Dios ha hecho no es de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como era el sacrificio que se hacían tantos antes por los sacerdotes hombres, sino por su propia sangre. Jesús, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna salvación. ¿Sabía usted que esto hizo Jesucristo? Y en el 9:24 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Jesús no anduvo acá en la tierra actuando con lo que nosotros teníamos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús hizo un sacrificio no para presentarse ante los hombres, sino para presentarse en los cielos ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con sangre de animales y de víctimas. Ese no fue el sacrificio. El sacrificio que Jesucristo hizo fue una sola vez y para siempre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez. Por eso esta alabanza dice: una vez más, una sola vez se presentó Jesús delante de Dios para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El único que nos ha quitado el pecado es Jesús. Y vamos a ver en Hebreos 10:10, dice así: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y en esa voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces hizo Jesucristo sacrificio? Una vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los hombres no pueden quitarnos los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez, con una sola vez, nos hizo perfectos.